que jamás olvidaré la imagen del agua subiendo uno a uno los peldaños de aquella escalera. El 15 de abril de 1912, el transatlántico más lujoso de la historia, en su viaje inaugural entre Inglaterra y Nueva York, chocó contra un iceberg y se hundió para siempre. Si el capitán hubiese sido informado de los avisos de iceberg que se enviaron al barco por radio, tal vez la tragedia no se hubiese producido. Si los dos mensajes que se recibieron en la sala de radio del Titanic se hubiesen comunicado al puente, seguramente el capitán hubiera detenido el barco y el desastre se hubiera evitado. Pero el barco chocó contra un iceberg que abrió una grieta de 91 metros a lo largo de uno de los lados. 3 horas después, el Titanic se hundió. No hubo suficientes botes salvavidas para todos los viajeros. 1.500 personas murieron en las gélidas aguas del Atlántico. El Titanic y su tragedia se convirtieron en leyenda. 8 décadas después, el drama del Titanic no ha perdido intensidad y el interés del público por este acontecimiento histórico sigue vivo. Una a una, las dramáticas historias revelan la tragedia que tuvo lugar hace 85 años. Estas impresionantes historias nos ayudan a recrear las dramáticas imágenes de los acontecimientos que tuvieron lugar en abril de 1912. Titanic. Imágenes reales. Sin embargo, la tragedia que acabó con la vida de tantas personas podría haber sido evitada. Nadie sabe con exactitud cuántas personas murieron aquella noche. Algunos hablan de 1503, otros afirman que fueron 1522. Millonarios que viajaban con su servidumbre, jóvenes en busca de oportunidades, emigrantes pobres que ansiaban un mundo mejor. En 1907, J.B. Ismay, presidente de la White Star, y Lord Pury, presidente de la constructora de barcos Harland & Wolff, llegaron a un acuerdo para construir 3 buques transatlánticos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Titanic iba a ser usado por la White Star para los viajes entre Southampton, Inglaterra, y Nueva York. El Titanic debía convertirse en el barco más grande de la época. Las extraordinarias características de este barco, que le valieron el calificativo de insumergible, probablemente fueron uno de los factores que más tuvieron que ver con el fatal desenlace del 14 de abril de 1912. El barco fue construido en los astilleros de la Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, en 1912, con un coste de $7,5 millones. Pesaba 46.328 toneladas y tenía una longitud de 265 metros y una anchura de 28 metros. Sus chimeneas eran lo bastante grandes como para albergar 2 trenes. Había 9 cubiertas y era tan alto como un edificio de 9 plantas. Su timón pesaba 9.112 kilos. Sus 3 anclas pesaban 31 toneladas. Tenía 3 hélices. Había 29 calderas, cada una de las cuales pesaba casi 100 toneladas. Tenía 4 ascensores, 3 en primera clase y 1 en segunda. El Titanic fue el primer transatlántico con piscina y gimnasio. Este increíble barco fue construido con un doble casco y 16 compartimentos herméticos. Los mamparos se extendían muy por encima de la línea de flotación. Por ello, cuando uno de los compartimentos se llenaba, el agua saltaba por la parte superior hasta llenar el compartimento siguiente.
El barco estaba diseñado para poder mantenerse a flote con 2 e incluso con 3 compartimentos anegados, y para resistir una colisión en la misma intersección de 2 compartimentos adjuntos. Por ello se creía que este tipo de transatlántico era insumergible y constituía de por sí un bote salvavidas. En aquella época, la normativa británica exigía que todo barco de más de 10.000 toneladas llevara 16 botes salvavidas. El Titanic estaba equipado con 20, 16 de madera y 4 botes plegables del tipo Engelhard, con una capacidad para 1.178 personas. En aquel entonces, existía la teoría de que los botes salvavidas debían utilizarse para transportar a los pasajeros del barco siniestrado hasta otros barcos que se encontraban en la zona. En el Titanic había 28 camarotes y suites de lujo con una gran variedad de estilos decorativos: italiano, renacimiento, georgiano, holandés antiguo y moderno, regente, reina Ana y Luis XIV, XV y XVI para los pasajeros de primera clase. Estos pasajeros se reunían en el salón de la cubierta principal. Las paredes del mismo eran similares a las del Palacio de Versalles. Junto a este salón se encontraba la sala georgiana de lectura y escritura para las damas, así como una sala de fumadores para los hombres. En el viaje inaugural, el Titanic llevaba un cargamento de 8.000 cigarros. Los pasajeros de primera clase también tenían acceso a un gimnasio con máquinas de remos, una bicicleta estática, un caballo eléctrico, pista de squash, baños turcos, 2 salones de peluquería, un auténtico café parisino con camareros y cocineros franceses, fabulosa comida y bebida. El precio del viaje era de $4.350 en primera clase y de $30 en tercera. Las instalaciones eran extraordinarias para todos los pasajeros. Incluso los camarotes de tercera clase eran más lujosos que los de otros barcos. No obstante, debido a la ubicación de estos camarotes, los pasajeros de tercera corrían el riesgo de quedar atrapados en caso de accidente. La tripulación la formaban 860 hombres y mujeres, de los cuales 340 trabajaban bajo cubierta, en la sala de máquinas, como ingenieros, caldereros, engrasadores, limpiaventanas o lavanderos. Solo algunas docenas participaban directamente en el gobierno del barco, y entre ellos muy pocos eran oficiales. El capitán E.J. Smith había realizado una carrera impecable en la White Star. Antes de este viaje, había navegado más de 2 millones de millas. El viaje inaugural del Titanic iba a ser el último que realizara antes de su jubilación. Cuando alguien le preguntaba cómo había sido su experiencia de casi 40 años en el mar, él la definía así: sin incidentes. Por supuesto que he visto vientos huracanados, tormentas, niebla y otras cosas por el estilo, pero en toda mi carrera jamás he sufrido ningún accidente digno de mención. En todos estos años en el mar, solo he visto un barco en apuros. Jamás he presenciado ningún naufragio ni lo he sufrido. Y tampoco he estado jamás en ninguna situación que amenazara con terminar en desastre. A las 11:40 de la noche del domingo, con el primer oficial Murdoch al mando, un vigía alertó al puente: "Iceberg a la vista". Aunque Murdoch intentó realizar varias maniobras, el Titanic chocó contra un iceberg por el lado de estribor. Se abrió una enorme grieta de más de 90 metros de longitud. Al poco rato, el capitán Smith y el diseñador del barco, Thomas Andrews, llegaron al puente. El capitán Smith ordenó que se cerraran las puertas herméticas y que se hiciera sonar la campana de alarma. Minutos después, empezaron a llegar informes sobre los daños. Las noticias no podían ser peores. Al menos 5 y probablemente 6 de los compartimentos estancos estaban inundados.
El señor Andrews confirmó que el Titanic no podía superar aquella situación y que se hundiría en poco tiempo. El capitán Smith mandó una señal de socorro por radio. Los botes salvavidas fueron destapados y se ordenó a la tripulación que acudiera a cubierta. La mayoría de los pasajeros de primera clase no querían salir debido al frío. Los pasajeros que se dieron cuenta de la gravedad de la situación empezaron a subir a los botes. Mujeres y niños primero. Muchas mujeres optaron por quedarse con sus maridos. A los hombres no se les permitió subir a los botes incluso habiendo espacio disponible. A pesar de que los botes tenían capacidad para 65 personas, los primeros que se bajaron solo transportaban a 28. Varios partieron medio llenos, probablemente porque la tripulación, incluso después de haber sido probados en repetidas ocasiones, desconfiaba de que los cables pudieran resistir un cargamento entero. Los botes salvavidas empezaron a llenarse a medida que el barco se inclinaba. Todos los botes habían sido bajados a las 2 de la madrugada, 2 horas después de que sonara la alarma. Se especuló que el barco que fue avistado a poca distancia y que no se detuvo para dar socorro navegaba ilegalmente en la zona. Nada pudo probarse contra el capitán del Californian, que se cree era el barco en cuestión, aunque acabaron presentando cargos contra él. Nadie sabe lo que le ocurrió al capitán Smith. Según una de las versiones, nadó hasta un bote para entregar a la gente un bebé que había encontrado y luego nadó unos instantes antes de ahogarse. La situación del Titanic empeoraba a medida que el barco se hundía. Debió de cundir el pánico entre los 1.500 pasajeros restantes, que sin duda eran conscientes de que iban a morir. La iluminación del Titanic funcionó hasta el último momento, gracias en gran parte a la valentía de los técnicos que permanecieron en sus puestos. Nos habíamos alejado, no sé hasta qué distancia, pero era hermoso. Una imagen preciosa. Todas las luces del Titanic estaban encendidas y estaba un poco inclinado hacia adelante, medio sumergido. Pero era una imagen hermosa. Todas las luces permanecieron encendidas y los informes sugieren que en la sala de fumadores las bebidas eran gratuitas. La orquesta no dejó de tocar ni un solo momento y los músicos perecieron junto a los demás. Las personas de los botes dijeron haber oído muchas canciones, incluida Más cerca de ti, Señor. Cuando el agua entró en las calderas, se produjo una terrible explosión y entonces me pareció que el barco se partía por la mitad. La gente empezó a saltar al agua y a gritar. Fue terrible. Los gritos de las mujeres y de todos los demás. Fue terrible. A las 2:17 la popa se elevó. Se oyó un ruido atronador y el barco se rompió en pedazos. Las luces parpadearon, se apagaron, volvieron a encenderse brevemente y finalmente se apagaron por última vez. La popa quedó suspendida en vertical, formando un ángulo de 180 grados. Se mantuvo en aquella posición unos momentos y luego se hundió. Eran las 2:20 del 15 de abril de 1912. Los supervivientes afirmaron haber oído los horribles gritos de los 1.500 pasajeros flotando en las heladas aguas del océano Atlántico. Uno a uno sucumbieron al frío y murieron. Ninguno de los botes regresó para ayudar a las víctimas. Ello se debió probablemente al temor de ser hundidos a causa del pánico. De las 2.227 personas a bordo, solo 705 sobrevivieron.
Al amanecer fue divisado el Carpathia, que fue recibido por un reducido número de botes. Era todo lo que quedaba de las 46.000 toneladas del gran transatlántico de lujo, el Titanic. Después del Titanic, no se permitió que los barcos viajaran por rutas tan próximas a zonas de icebergs, y las pruebas con botes salvavidas se hicieron obligatorias. Después del Titanic, siempre ha habido plazas en los botes, tanto para los pasajeros como para la tripulación. Después del Titanic, Bruce Ismay dejó la presidencia de la White Star y se retiró de la vida pública. La tragedia del Titanic supuso la implantación de una nueva normativa. En la actualidad, todos los barcos deben llevar suficientes botes para los pasajeros y para la tripulación. En lugar de las diversas llamadas de socorro utilizadas en la época, se adoptó una única señal universal, el SOS, que resulta fácil de reconocer y enviar. Actualmente, todos los barcos deben mantener vigilancia por radio durante las 24 horas del día. Los restos del Titanic fueron descubiertos por Robert Ballard en agosto de 1985. Con ayuda del sonar y de un pequeño submarino equipado con focos y cámaras, examinó el Titanic de cerca y descubrió numerosos objetos. And found that it contained many artifacts. El hombre que descubrió el Titanic dice que su hallazgo fue el resultado de una larga investigación y de mucha suerte. Fue un golpe de suerte. El doctor Ballard y sus colaboradores habían examinado las zonas más prometedoras sin encontrar nada, así que barrieron el océano con sofisticados equipos de sonar. Estábamos muertos de miedo ante lo desconocido. No teníamos la más remota idea de dónde se encontraba el Titanic, cuando de repente vimos la enorme caldera con sus 3 puertas. El equipo de Ballard había estudiado dibujos de las calderas, de modo que enseguida reconocieron lo que tenían delante. Sacaron fotografías a toda prisa, temerosos de que el mal tiempo les forzara a regresar a puerto. A pesar de la oscuridad de las profundidades, las fotografías fueron excelentes. Aquí la cámara pasa por encima de una grúa de cubierta. En esta fotografía puede apreciarse la puerta de entrada a los camarotes de la tripulación. Este agujero es todo lo que queda de la chimenea número 1. Entre los restos se distingue una bandeja, pero lo más sorprendente fueron las botellas de vino esparcidas por el fondo marino. Había un tremendo contraste entre unas zonas en las que todo parecía intacto y otras en las que los destrozos eran muy considerables. Ballard afirma que el buque California podría haber salvado a las 1.500 personas que perecieron. El capitán del California dijo que se encontraba demasiado lejos, pero según Ballard, su descubrimiento demuestra que el California se encontraba a poca distancia. Deberían haber acudido y rescatado a esa gente. ¿A qué distancia se encontraban? A mi juicio estaban a unas 10 millas, tal vez 5. Ballard no quiere ser más preciso. No quiere que nadie más sepa dónde está el Titanic. Está bien donde está, y creo que debería quedarse allí. Tal vez se salga con la suya. Un grupo de congresistas trata de organizar una comisión internacional para declarar el Titanic monumento marino, preservándolo así para siempre en su último lugar de descanso, a 2,5 millas de profundidad. La recuperación de los restos ha sido objeto de gran controversia. Algunos querían que la tumba del Titanic permaneciera inviolada, mientras que otros opinan que la historia debe ser contemplada por todos. Los botes salvavidas nunca fueron encontrados. Probablemente fueron repintados y reutilizados en otros barcos de la White Star. La RMS Titanic estuvo en el juzgado para informar de sus operaciones de recuperación. El juez Talbert Clark exigió informes periódicos al conceder a la compañía los derechos exclusivos del rescate. Mientras nos mostraba algunos de los restos, el presidente de la compañía, George Palick, no quiso hablar de la ubicación del Titanic. Debido al impacto que podría tener para la población de la zona, prefiero no hacer comentarios y decir simplemente que ha sido una buena inversión. Entre los últimos objetos recuperados hay varias piezas de cristal y una sopera de plata maciza que naturalmente se estropeó al hundirse el barco en abril de 1912. Bueno, después de lo ocurrido aquella noche de abril,
La única prueba que deja constancia del desastre son las marcas y desperfectos en los objetos. La compañía que se ocupa del rescate ha invertido unos 20 millones de dólares, pero ha aceptado no vender ningún objeto y hacer del barco un monumento a la memoria de las más de 1000 vidas que se perdieron con el Titanic. Estos objetos deben ser compartidos. No tienen ningún valor encerrados en un bufete de abogados o en una casa particular. Solo tienen valor cuando son compartidos con todo el mundo. La verdad es que al principio todo era muy confuso, pero creo que se está haciendo lo correcto. RMS Titanic se ha esforzado mucho en reunir todos los objetos en una colección y preservarlos para que dentro de 200 años estos objetos puedan ser contemplados por el público en general. Es un placer entregarle esta placa. Muchas gracias. Tras recibir una placa del Explorers Club, que será depositada en el Titanic, el líder de la expedición, Bob Ballard, explicó que la segunda visita al barco incluirá la inmersión de una nave tripulada en las oscuras aguas del fondo marino, a 12.000 pies de profundidad. No estamos corriendo excesivos riesgos. Tampoco nos proponemos batir ningún récord. Llevamos 20 años sumergiéndonos con Alvin. Es un vehículo maravilloso y muy seguro. 3 hombres se sumergirán con Alvin, entre ellos un veterano con 24 años de experiencia y más de 1.700 inmersiones. Del interior de Alvin sacarán un pequeño satélite, el Jason Jr., una cámara robótica capaz de transmitir imágenes de vídeo a todo color. Si todo funciona, Jason entrará en la que ha sido tumba del Titanic desde la madrugada del 15 de abril de 1912. ¿Cree que el corazón se le acelerará si consigue introducirse en el Titanic? Sí, eso sucederá cuando lo consigamos, naturalmente. No creo que encontremos nada sorprendente, pero seguro que cuando esté a punto de entrar, sentiré una gran emoción. Entre los que participaron en el descubrimiento del Titanic y ahora se quedarán en tierra, hay sentimientos diversos. Creo que lo más emocionante fue cuando encontramos la caldera. Era algo tan característico del Titanic que, aunque para algunos no habría sido una prueba irrefutable, para nosotros lo fue. Sabíamos que lo habíamos encontrado. Bajamos sin dificultad por la gran escalera. Vemos al menos 3 de las cubiertas. Bob Ballard, el hombre que encontró el Titanic, ha colocado un submarino tripulado por 3 hombres sobre el barco, 2,5 millas en el fondo del Atlántico Norte. Es impresionante. Imagínense lo que es pasearse por encima del Titanic con un helicóptero y echar una melaza de color rojo como la sangre. Ver cómo se posa sobre las cubiertas y sobre las paredes del barco es impresionante. Aún es pronto para decirlo, pero según todos los informes, parece ser que los aparatos funcionan muy bien y que ha obtenido unas imágenes espectaculares. Cuando oyó lo que contaba, ¿se impresionó usted también, igual que todo el mundo? Desde luego estoy tan impresionado con el Titanic como cualquier otra persona de nuestro país o del mundo entero. Las fotografías de cerca han sido tomadas por la Jason 2, una cámara robotizada que se ha convertido en el ojo móvil de la misión. Veremos un timón de latón reluciente y semicarcomido, cubiertas de madera, portillas y, según nos informan, otros detalles con una definición de color impresionante. Los éxitos de Bob Ballard han provocado respeto y celos entre la comunidad científica. Parece ser afortunado, pero también es bueno en su trabajo. Su última hazaña ha sido el aterrizaje sobre la superficie del Titanic y fotografiar sus restos para la posteridad. Estoy convencido de que el Titanic jamás saldrá a la superficie. La proa está hundida en el fango aproximadamente unos 50 pies, por lo que sería imposible sacarlo de allí. También se homenajeó al hombre que controlaba la cámara robotizada en su ruta de descenso por la escalera espiral. Me esforzaba en no causar ningún daño al aparato, porque queríamos utilizarlo de nuevo, y también procuraba no alterar lo que nosotros bautizamos como oxidados. Es justo decir que era un sentimiento único, cuando al final de la inmersión te sentabas, cerrabas los ojos y pensabas en ello. No tengo intención de regresar al Titanic. Espero que con los esfuerzos que hemos realizado durante las últimas semanas, habremos satisfecho la curiosidad de todos acerca de cuál es su situación y que no habrá motivo o necesidad de regresar. El Titanic por fin puede descansar en paz.
Las inmersiones iniciales se concentraron en la zona de proa, donde Jason Jr. podía maniobrar libremente mientras Alvin reposaba sin peligro sobre el castillo de la misma. Con ayuda de sus 4 pequeños motores, JJ podía maniobrar con facilidad, deslizándose por encima de Alvin y guiado desde su interior. Aquí se acerca a la cabina de mando del Titanic. Luego, JJ espía por la ventana del paseo. Lo que fue un lugar por el que paseaban los ricos es ahora el hogar de un pez con cola de rata. Una vez terminado su corto viaje, JJ da la vuelta y regresa a Alvin. Nuestra atención se centra ahora en un campo de escombros, 600 metros al sur de la zona de proa. Aquí vemos innumerables artefactos que inundan el suelo, como este calentador eléctrico, pero nuestro último objetivo ha sido la zona de popa del barco, que el año pasado no pudimos encontrar, y Angus finalmente encontró durante este viaje. Fue en esta cubierta donde buscaron su último refugio la mayoría de personas que perdieron la vida. Aquí fue donde muchos saltaron a la muerte, esperando poder sobrevivir a las heladas aguas del Atlántico Norte. El final de esta pesadilla fue el principio de un sueño para nosotros. JJ hizo todo lo que le pedimos y más. Son muchas las teorías que han tratado de explicar el hundimiento del Titanic. No obstante, hay ciertas observaciones que permiten descartar algunas ideas. En virtud de estas observaciones, puedo afirmar que el Titanic no llegó al fondo de una pieza y no se rompió por el impacto. La proa estaba a un lado y la popa a otro. Esa posibilidad queda descartada por la distancia de 600 metros entre ambas y por la ausencia de escombros entre ellas. Todo parece indicar que el barco se rompió muy pronto. La recuperación de los objetos del Titanic sigue revelando la opulencia de este lujoso transatlántico. Los objetos se expondrán en museos de todo el mundo para ser contemplados por todos. Por último, ¿acaso el hecho de que el Titanic se considerara insumergible generó un exceso de confianza? Quizá fue un factor determinante la presión de convertirse en el barco más rápido en cruzar el Atlántico, o la tragedia del viaje inaugural fue un horrible accidente. Cualquiera que sea la respuesta, la historia del Titanic continuará fascinándonos para siempre.